Hola, mucho gusto. Somos del grupo número 1 y estamos conformados de la siguiente manera: José Alcalde, Celia Tamirano, Marjorie Antón, Hans Arevalo, Anita Arista, Anabel Arriaga y Cristian Arevalo, la quien se está hablando. Somos de la Universidad César Vallejo y el día de hoy, a través de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, dirigido por el docente Marvel González Gómez, venimos a dirigir el documental de Tuxteno. Todos hemos llegado a escuchar sobre el más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres de la literatura universal y de la expresión poética en el Perú. Sí, hablamos de César Vallejo, pero ¿alguna vez se preguntaron de qué trata la novela Tuxteno? ¿Qué hay detrás de eso? Hoy te aclararemos esas preguntas. Comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza fue un escritor, poeta, ensayista y cuentista peruano, considerado uno de los pioneros en el campo de la poesía del siglo XX. Nació en la conocida ciudad de la eterna primavera, La Libertad, ciudad Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la serranía. Llegó al mundo en 1892, un 16 de marzo. Sus progenitores se llamaron Francisco de la Paula Vallejo Benítez, la cabeza paternal en la familia Vallejo Mendoza. Cumplió un rol indispensable en su crianza. Por otro lado, tenemos a María de los Santos Mendoza, figura materna quien fue la encargada de fomentar la fe católica, formándose así para una vida sacerdotal, las mismas que incluyeron algunos de sus versos que hacen uso de referencias bíblicas. Vallejo fue el mejor de 11. En su ambiente familiar siempre estaban presentes los valores y el amor incondicional por parte de cada uno de sus miembros. Vallejo inició su formación educacional en el Centro Educativo número 271, en el mismo lugar donde él residía, Santiago de Chuco. En el año 1905 se muda a la ciudad de Huamachuco, siendo ahí que empezaría a cursar su nivel secundario en el Centro Educativo San Nicolás, terminando su proceso colegial en 1910. En su plena juventud ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo, donde se vio obligado a dejar sus estudios por problemas económicos. Tiempo después, en el año 1913, entra a la Facultad de Filosofía y Letras, donde logra terminar su faceta universitaria y se graduó de bachiller en letras, con la realización de su gran proyecto llamado El Romanticismo en la Poesía Española. En 1916, Vallejo conforma a la familia bohemia trujillana, integrado por jóvenes sabios e intelectuales, que poco después serían conocidos como Grupo Norte, donde se escribió su primer libro y publicó Heraldos Negros. En el año 1918, Vallejo atravesó una etapa de mucho dolor. Se puede decir que fue uno de los momentos más difíciles, ya que había fallecido su madre, María de los Santos Mendoza, que dicho sea de paso, él la recordó con mucho amor, y eso se puede evidenciar en algunas estrofas de poemas. En 1920, Vallejo retornó a su ciudad natal, Santiago de Chuco, donde fue culpado inmerecidamente de ser partícipe en un incendio y saqueo de la vivienda de una familia comerciante. Fue encarcelado un periodo de 4 meses y medio. Mediante ese proceso de encarcelamiento escribió varios poemas de crítica. El temor que se sentía de que su caso fuera reabierto y con esto lo vuelvan a encarcelar a César Vallejo, tomó la decisión de viajar a París. Estando ahí es donde él conoce a Georgette Philareau, quien se convertiría en su esposa. Él escribió un poema en el que anunciaba que moriría en París. En el poema Una piedra negra sobre una piedra blanca. Y fue así que ya falleció un 15 de abril
de 1938 en París, con 48 años. Su cadáver fue sepultado en el Camposanto Montrouge y después su petición fue derivada a Montespan. Hablemos sobre la novela Tungsteno. Acompáñenos a indagar un poco más. Todo empezó cuando César Vallejo ingresa a ayudar en trabajos administrativos del gobernador para poder así ahorrar dinero y poder pagar sus estudios universitarios, siendo ahí donde toca fondo y abre los ojos a la realidad que pasaban los mineros de Quirubilca. Se afirma que esa experiencia le sirvió como fuente de inspiración para la creación de su novela Tungsteno. Nos preguntamos, ¿qué demanda César Vallejo en esa novela? El gran César Vallejo demanda la explotación y todo tipo de abuso de parte de una empresa minera norteamericana, Mining Society, quien a la vez tenía como cómplice a su gobierno local, para así favorecer a ambas partes y conseguir ganancias a través del lucro. Se adueñan de tierras comunitarias, a sus obreros los remuneraba con salario de comida y usaba el nombre del progreso para cometer todos sus crímenes. Hay que recalcar que la novela Tungsteno trata temas de nuestra actualidad, como son los problemas a causa de la minería, el abuso de poder. Hasta hoy en día se sigue presentando las explotaciones donde gente con mayor influencia se aprovecha de las necesidades de los demás. Y más que todo también hay ese sentimiento de angustia, donde día a día el peruano despierta con la esperanza de hallar justicia en las diferentes situaciones. ¿Entre quiénes era la lucha? En la novela nos muestra la lucha constante entre el opresor, que vendría a ser la empresa Norteamérica, y el oprimido, que en este caso serían las personas andinas del Perú. El altercado de clases evidencia el dolor y la violencia, donde es el perjudicado la persona andina. El argumento que desarrolla en la novela es muy compleja. La empresa minera norteamericana Mining Society, encabezado por Mr. Tai, quien era el gerente de la empresa, y Mr. Weiss, el subgerente de dicha empresa, llegan al pueblo de Colca, en la ciudad del Cusco, a fin de la extracción del mineral tungsteno, ubicado en las minas de Quirubilca. Su llegada a la empresa también trajo consigo el maltrato, las injusticias y los accidentes. En ese sentido del contexto se presentó muchas injusticias, como cuando los yanquis norteamericanos y los aliados, los grandes empresarios peruanos, ellos se emborrachan, violan y asesinan a Graciela, la Rosada, quien era la amante de José Marino, un peón contratado por Mining Society y dueño de 2 tiendas. La muchacha tenía 18 años de edad, era de la región Sierra, llegó a Colca como querida de un aputador de mina. La muchacha falleció a consecuencia del abuso. El pueblo en su conjunto sabe quiénes son los autores del crimen, pero la voz de la protesta es silenciada. Cuando se escapan los peones de la mina, desilusionados de las malas circunstancias y la escasez de paga, los parientes marinos piden al subprefecto Luna que manden a gendarmes, que actualmente son conocidos como policías, para raptar a los prófugos y que cumplan sus contratos. 2 indios, Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, fueron raptados y evacuados a Colca para ser presentados a la Junta Conscriptora Militarista a causa del maltrato padecido a la trayectoria. Braulio Conchucos falleció ante los ojos de todas las personas. ¿Qué pasó después? Ante tanta injusticia surge la figura de un líder sindical, el herrero llamado Servando Huanja. Él pretende ser aquel indio que encabeza la revolución contra los déspotas norteamericanos, quien posee mucha valentía para reclamar abiertamente contra la injusticia y desencadena una sublevación de todo el pueblo, que inmediatamente después sería fuertemente contenido por los gerdames. Como consecuencia, dejó muchos muertos y también heridos. La mayoría de indios fueron detenidos y culpados de subverbación.
Sora y Yanacuna, respecto a su aislamiento y desprotección, su carácter de bastardos sociales y económicos, y la vulneración de sus derechos, personas e instituciones. Afuera el viento soplaba una gran tormenta, anunciaba que la tempestad estaba en camino. ¿Qué valor se puede rescatar del tungsteno? El valor más impresionante que sobresale es la valentía de parte de Servando Huanca, que era el herrero. Él alzó su voz de protesta ante las vulneraciones y crímenes que se le venían cometiendo, desafiando de tal forma a las autoridades y luchando por una sociedad más justa. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecerte por tu tiempo y por compartir tu espacio conmigo. Sin más preámbulos, pues paso a presentarlos a joven. Él es Junior Rojas Salazar, tiene la edad de 26 años y es graduado en Ingeniería Ambiental. Bien, se puede decir que él es un fan de César Vallejo, ya que desde muy pequeño él ha despertado esa pasión por leer sus obras y sus poemas. Paso a hacerle la pregunta a joven Junior. ¿Qué nos puede decir sobre la novela Tungsteno y qué semejanza tiene con la actualidad? Bien, buenas noches. Antes de pasar a responder lleno la pregunta, no quiero destacar, ¿no?, que el talento del señor César Vallejo es indiscutible. Él siempre ha logrado destacar en los géneros literarios, ¿no? Y hay que tener en cuenta que fue uno de los poetas más innovadores del siglo XX. Ahora, para pasar a responder a tu pregunta acerca de Tungsteno, pues muchas personas me van a dar la razón al decir que esta es una obra maravillosa. En esta obra se plantea un contexto, o mejor dicho, el contexto que se plantea es un escenario de explotación laboral, ¿no? Explotación que se da por parte de una empresa minera llamada Mining Society, una empresa que en aquel entonces era dirigida por los ciudadanos norteamericanos Mr. Tyke y Mr. Weiss, ¿no? Estos dos personajes pues eran unos sujetos malvados que no sentían pudor alguno al momento de desprestigiar y violentar los derechos de los pobladores andinos. Estos sujetos cometieron una serie de crímenes e inclusive se llegaron a perder vidas humanas en este transcurso. Pero uno de los aspectos que hay que recalcar para que todo esto suceda es la complicidad que existía, ¿no?, con las autoridades locales, ¿no? Entonces esta especie de favoritismo les permitía cometer sus fechorías sin ningún tipo de control. Ahora, para pasar a responderte acerca de la semejanza que hay con la actualidad, pues déjame decirte que el escenario o el contexto que se plantea en la obra y el contexto que se vive hoy en día no es tan diferente. Hoy en día aún existe la explotación laboral, y esta explotación laboral se debe a que en nuestro país existen altos índices de informalidad laboral. Entonces, la única diferencia entre el antes y el hoy, pues es que hoy en día contamos con una muy variada normativa en cuanto a derechos laborales, ¿no? El hecho es que antes eso no había, ahora sí lo hay, pero acá hay que destacar la pobre participación del Estado, ¿no? Si bien es cierto, la normativa existe, pero la función del Estado es nefasta en cuanto a llevar el control y la fiscalización para que se cumplan todas estas normativas. Entonces, como te digo, la diferencia no es mucha, solamente que hay una débil intervención del Estado para lograr que se cumplan todas las normativas que existen. Pues al haber una poca participación acerca del control y la fiscalización por parte del Estado, es que los empleadores prácticamente hacen lo que quieren con su personal. Hay abusos, despidos injustificados, salarios muy debajo de lo permitido. Entonces es un desorden.
hay abuso de todo tipo. Eso sería todo, muchas gracias.